Bueno, damos gracias a Dios que ya nació el bebé y está súper bien. Bueno, saludos les manda el pastor Quevedo, Marcos, de la iglesia de Ayacucho. Les manda muchos saludos. ¿Sí? Quisiera compartir con ustedes algo que ya en parte hemos leído, o que mi hermano leyó. Y como van a ser 2 domingos, voy a dividir esto en 3 partes. ¿Sí? Hoy día vamos a ver dos, la próxima semana vamos a ver una. Si tuviéramos que resumir la vida de Cristo, podríamos resumirla en 4 o 5 etapas importantes. Su nacimiento y su niñez, su sufrimiento y su muerte, su resurrección, su exaltación y su retorno. Son las 5 formas en que uno podría dividir la vida de Jesús. Y este versículo que es muy conocido, ¿cierto?, por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un pasaje que ha calado muy profundo en el mundo evangélico, ¿cierto?, en el mundo cristiano. Sabemos la profundidad que tiene ese pasaje. Y ese pasaje nos lleva justamente a pensar en la muerte de Jesús, que nos da su perdón. Nos hace pensar también en la resurrección de la vida y tener la vida eterna, ¿cierto? Y esa es una esperanza que Él nos da. Y también la exaltación de su persona y el retorno suyo por su iglesia. Entonces, una cosa que a mí me encanta del Señor es que es un Dios que promete y cumple. Y en ese sentido, para mí, esto de poder tomar en este tiempo, en estas semanas, sabemos que es una semana especial, pero también debemos reconocer que Semana Santa marca un hito en la historia de la humanidad, pero a la vez también hay que entender que después de la Semana Santa no es que dejemos de hablar de Cristo, ¿cierto? Obviamente hay algo muy importante en esto. Y yo quiero que me acompañen brevemente solamente a un pasaje que voy a hacer referencia un poquito más adelante, y está en Lucas capítulo 22, versículo 7. Yo estoy con la Valera 60, ¿sí? No importa si ustedes tienen otra versión, no se preocupen. Y yo quisiera leer ese capítulo 22, versículo 7 de Lucas, ¿sí? Porque ese pasaje nos muestra algo muy importante de esta primera parte de esta historia, que es la muerte de Cristo. Y allá dice algo importante: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y la Escritura ahí nos dice que había algo necesario. Y lo necesario era que se debía sacrificar el cordero pascual. O sea, lo ve como una necesidad. Y Cristo lo hace todavía hablando con los suyos. Es el tiempo de la cena del Señor, la Santa Cena, que es la última cena que Él tiene con los suyos, y les hace recordar esto de lo necesario que era sacrificar el cordero de la Pascua. Es interesante que, por lo menos en esta versión, no dice sacrificar un cordero de la Pascua, sino que sacrificar el cordero de la Pascua, mostrando el énfasis en lo importante que era este animal, y que en realidad lo que estaba diciendo Jesús a los suyos en ese momento preciso era: llegó el momento de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar. Eso es lo que Jesús está diciendo. Llegó el momento de mi sacrificio. Por eso Él hace todo lo que hace después de ese pasaje en adelante. Todo lo que viene después era para que Jesús mostrase que Él era el Cordero Pascual, que era necesario, y que Él les estaba anunciando: yo debo sacrificarme. Cuando llegue este momento, vamos a adelantarnos ahora a Lucas capítulo 23, en el versículo 30 en adelante. Ustedes van a encontrar algo que Jesús se deja hacer. Jesús se deja crucificar. No es que Él se niega, sino que lo que dice la Escritura allá, versículo 33, 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí,
y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es decir, Jesús se dejó crucificar. Él podría no haber sido crucificado, él podría haberse negado a ser crucificado. Pero por Lucas capítulo 22, versículo 7, esto era necesario. ¿Entienden la línea que va siguiendo Jesús? Él ve la necesidad. Y en esa necesidad, él se deja crucificar. No fue fácil, pero él se deja crucificar. Otra cosa que él se deja, está en el versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados le encarnecían, acercándole y presentándole vinagre. No solamente se dejó crucificar, sino que también entendemos que él se dejó abusar por la autoridad romana de ese momento. Él se dejó abusar. Veía cómo repartían sus vestidos, cómo echaban suerte sobre sus vestidos. Él aceptó que los soldados romanos lo injuriaran y se burlaran de él. Todo esto desde capítulo 22, versículo 7 en adelante, diciendo, es necesario que yo me sacrifique. Y él se deja hacer todo esto, se deja crucificar, deja que la autoridad romana abusara de él, permitió que sus hermanos judíos se burlaran de él y también que los soldados romanos lo injuriaran y lo escarnecieran. Y hay algo más que él permitió. En el versículo 38 había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y aquí vemos cómo Jesús permitió que un ladrón desafiara su divinidad. Que un ladrón desafiara su divinidad. Uno dice, si uno... Los que piensan así, ¿no? Si yo hubiese sido Cristo y tengo todo el poder que tengo, a todo esto los consumo con un rayo y ya está. ¿Qué viene a decirme? Sálvate a ti mismo. Cuando yo fui el creador del universo, yo soy el logos de Dios. Todo lo que existe es porque yo estoy. Y si yo no hubiese estado, vos que estás diciéndome y cuestionando mi divinidad, te callarías la boca. Si los soldados hubiesen entendido delante de quienes estaban, jamás habrían hecho eso. Si los judíos hubiesen entendido quién era Jesús, jamás se hubieran burlado de él. Pero él lo permitió. Él se permitió la crucifixión. Se permitió la muerte terrible que él sufrió. Y hermanos, este es un punto importante para la iglesia, porque la iglesia tiene que entender, tenemos que entender que el sufrimiento es parte de nuestra vida en esta tierra. Sufrir por causa de Cristo es una cosa, sufrir por las cosas que sufre todo el mundo es otra cosa, ¿entienden? Son dos sufrimientos totalmente distintos. El mundo sufre por algunas cosas que también el cristiano sufre. Quizás no hay trabajo, quizás no hay salud. Y eso le pasa a cristianos y no cristianos. Pero acá vemos otra cosa. Vemos como Cristo deja, y este sufrimiento tenía un propósito. Y ese propósito era Él exaltado, pero sobre todas las cosas, darnos a ti y a mí una gran posibilidad y que era ser salvos en su nombre. Si yo no entiendo el sufrimiento de Cristo, no voy a entender su resurrección.
Y si no entiendo su resurrección, no voy a entender su exaltación. Y si no entiendo su exaltación, entonces me da a dar lo mismo si Él viene o no viene. Si yo entiendo su muerte y resurrección, ¿sabes qué? Voy a anhelar que Él venga. Pero cada vez la iglesia quiere echar raíces en esta tierra. Y echa raíces con esto y con esto y con esto. Y el anhelo de que Cristo venga está, sí, en algún momento cuando se predica del tema. Esta muerte tuvo un propósito. Ese sacrificio tuvo un propósito. Ese sufrimiento tuvo un propósito. El Hijo de Dios, el verdadero Dios, se deja crucificar, se deja abusar, se deja que se burlen de Él, se deja que le injurien, se deja que lo encarnezcan y permite que un ladrón simple desafíe su divinidad. De los versículos 23 en adelante, vemos como Cristo, este Cordero Pascual necesario, nos muestra a través de un grito su amor. Un grito terrible. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando, según esta versión dice, a gran voz. No sé lo que dice tu versión, pero esta versión dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. No fue así que, está aquí Jesús, bueno, Señor, ya está, me voy. No, gritó consumado es, gritó telestai, gritó ya está todo listo, no hay deuda para el que cree. Era necesario que el Cordero Pascual fuera crucificado, fuera entregado. Muere gritando. Eso para nosotros hoy día sería una muerte terrible, ¿cierto? Si uno lo mirara desde el punto de vista humano, sería muy terrible ver que tu papá se muere y muere gritando. Uno diría, uy, qué terrible la muerte de mi papá, ¿cierto? Yo sé que los que son tienen un poco más de años, como yo, a veces hemos escuchado historias de nuestros papás que dicen, sí, él se fue en paz. Mi abuelo, por ejemplo, murió en los brazos de mi mamá, en plena paz. Uno anhelaría eso, ¿cierto? Morir en paz, así de ese tesoro. Bueno, acá no. Acá Jesús no murió en paz. Entonces, ¿sabes qué? De repente tenemos una visión muy romántica de Cristo. Y acá vemos un Cristo gritando, muriendo, y una muerte en grito. Fue el impacto que recibió el versículo 47, el impacto que recibió el centurión. El centurión algo vio en todo esto. Dios abre algo de su corazón. ¿Y qué es lo que da gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo? Fue uno de los que estuvo allá repartiéndose la ropa de Jesús. Puede ser. Ahora había una exclamación distinta. Verdaderamente este era justo. Verso 48, y toda la multitud de los que estaban presentes, en esta versión dice, estaban presentes en este espectáculo. Y era lógico, porque quien iba a la cruz ahora era Jesús, era el que hablaba a todo el mundo. Era el que había sanado a algunos creían, otros no creían, era todo un espectáculo, era un show. ¿Sabes que hoy día van a crucificar a Jesús? ¿En serio?
Bueno, vamos, alquilemos colectivo, vámonos en los autos para ver el espectáculo. Para ver a un hombre morir. Porque muchos de los que estaban ahí no creyeron. Era solamente ver el espectáculo, ver el show de Jesús. Versículo 49. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, ¿desde dónde miraban el espectáculo? De lejos. Por eso que la Escritura en otro de los evangelios nos muestra solamente a un discípulo al lado de la cruz y a su madre. ¿Se acuerdan? A María y a Juan. El resto, todos mirando de lejos el espectáculo. ¿No es lo que pasa en muchas iglesias en Semana Santa? Que hacen representaciones, hacen, qué sé yo, obras de teatro, para mostrar el espectáculo. Creyendo porque si alguien ve un globo con tinta roja y un soldado le pincha la cosa, por eso alguien se va a convertir. Y no es así. Porque por el espectáculo nadie se salva. Es por fe. Es por fe. Versículo 49. Estaban de lejos mirando estas cosas. Versículo 50, ustedes saben, aparece un hombre, como se leyó. Un hombre que era rico. Pero acá también dice, versículo 50, era un varón bueno y justo. Un varón bueno y justo. Versículo 51, no solamente era bueno y justo, sino que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Un hombre bondadoso, un hombre justo, pero también un hombre que esperaba lo que iba a suceder en el ámbito espiritual. Y ustedes saben lo que pasó. Él cede parte de lo que él tiene, de su propia propiedad, ¿cierto? Perdón, muestra el amor de un creyente bajándolo de una cruz, envolviéndolo en una sábana y poniéndolo en la tumba que le pertenecía a él. Spurgeon dijo lo siguiente: Pilatos entregó a nuestro Señor para que fuese azotado. El azote romano era un instrumento de tortura espantoso. Estaba hecho con fibras de bueyes, a las que se entrelazaban filosas espinas, de manera que toda vez que el látigo caía, esas agudas espinas producían una terrible laceración y arrancaba la carne. Hay otros también que hablan de que eran puntas de metal, qué sé yo. Pero era un instrumento de tortura, en el fondo. Sigue Spurgeon hablando y dice: el Salvador estaba sin duda atado a la columna y yacía azotado. Ya antes había sido golpeado, pero ahora los que le infringían el castigo probablemente lo hacían con más severidad. Alma, quédate aquí y llora sobre su pobre cuerpo herido. Creyente en Jesús, puedes mirarlo sin llorar, mientras está delante de ti como modelo de agonizante amor. Rostro divino ensangrentado, cuerpo llegado por nuestro bien, calma, benigno, justos enojos. Lloren los ojos que así te ven, bello costado en cuya herida halla la vida, la humanidad, fuente amorosa de un Dios clemente, voz elocuente de caridad. Hasta aquí la primera parte. Necesaria. Y yo te quiero llevarte a que no te olvides. Esa necesidad es cuando Jesús, por su iglesia,
recibió burla, escarnio, injuria, menospreciaron su divinidad, se dejó abusar, se dejó crucificar por nosotros. Entonces, hermanos, eso debe llevarnos a una actitud de tal agradecimiento a Cristo, que jamás, pero jamás, lo que podamos hacer en esta tierra podría pagar ni un solo peso, lo que cuesta la salvación, lo que costó la salvación. Nos quita todo orgullo y nos humilla ante la presencia de Cristo. Si esto no nos humilla, entonces no somos diferentes al ladrón de la cruz que estaba al lado de Jesús. Bueno, si eres Jesús, entonces haz tal cosa. La segunda parte tiene que ver con la resurrección de Cristo. Esta resurrección de Cristo es muy, pero muy especial. Solamente la quiero dividir en 3 partes, nada más cortito. Primero, fue plenamente consumada la resurrección. Y este ser consumado plenamente está en el capítulo 24, versículo 6. Antes de eso, quiero leer versículo número 4. Aconteció que, estando ellas perplejas de esto, Cristo ya había sido muerto, ya había sido colocado en esa tumba, ¿cierto? Y ahora venía el día de la resurrección predicho. Versículo 4, aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron miedo y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y acá está la parte que nos dice: fue consumado. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. No está aquí. ¿Y por qué sabemos que es verdad? Porque lo primero que aparece acá, o dentro del versículo 4, se nos hace referencia no a humanos, se nos hace referencia a seres espirituales distintos a los humanos. Está hablando de ángeles de Dios, certificando, diciendo: sí, la resurrección fue plenamente consumada. Y se los dicen a ellas. Y ellas hacen algo ocurrió. Versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. A los apóstoles. Es verdad que la resurrección fue plenamente consumada, pero también tenemos que decir que la resurrección fue humanamente dudada. Versículo 11. Vemos la duda humana. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Ven la cosa? Los ángeles diciendo: no está aquí, ha resucitado, ya está. Así como la muerte trajo bendición, ahora la resurrección traía lo mismo. Ahora ellos, vemos los 2 parámetros: seres angelicales diciendo: ya resucitó. Y vemos a los apóstoles de Cristo diciendo: ¿qué decían? No lo decían, pero en el fondo, al no creer, lo estaban diciendo, ¿sí o no? Estaban diciendo: no creemos.
consumada, certificada por ángeles y dudada humanamente por hombres que estuvieron con Jesús. Y sin duda tú y yo habríamos hecho exactamente lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Pero algo ocurre en este proceso de la ¿cómo se llama? De la resurrección. Acá pasa algo de los versículos 13 en adelante, pero vamos a tomar un poquito más adelante. Quiero llevarte al versículo 33, porque en el versículo 33 vamos a ver que ya la resurrección fue divinamente probada. Había sido plenamente consumada y estaba certificada. Los ángeles daban testimonio de eso, humanamente dudada por los apóstoles de Cristo, pero ahora tiene que ser Cristo para que sea divinamente probada la resurrección, su resurrección. Verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos, los que estaban con ellos, los que estaban en Emaús, ¿cierto? Pero habían ido a los apóstoles a contarles, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, viene la resurrección divinamente probada. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, Él le mostró las manos y los pies. La resurrección, divinamente probada. Tuvo que ser Cristo. No bastó la voz de los ángeles. No bastó la voz de las mujeres. No bastó que haya ido Simón y Juan al sepulcro y les contaran. Tuvo que ser Jesús quien se acercara a ellos personalmente y les dijera, yo soy. Yo soy. Y hermano querido y hermana, esta es la fe. Esta es la fe personal. No es por un ángel, no es por una iglesia, no es por un hermano que da testimonio. La salvación viene únicamente por Jesús. Y a Él tenemos que predicar, porque de Él viene la salvación. Juan había visto a Jesús. Juan había sido el que había estado más cerca de Jesús. Y yo quiero llevarte a 60 años más tarde. 60 años más tarde de este tiempo. Si me acompañas un poquito a Apocalipsis capítulo 1. Algo que ya has leído muchas veces. En Apocalipsis capítulo 1, Juan va a ver a Jesús 60 años más tarde. 60 años más tarde. Después de la resurrección pasaron 40 días y dice la Escritura que Jesús asciende y se va, ¿cierto? Esto está en la Escritura. La última vez que Juan vio a Jesús, eso lo más la próxima semana, fue cuando Jesús se va al cielo. Pasan 60 años y la Escritura no nos revela, no nos dice que Jesús se presentó a Juan entre medio. 60 años. Apocalipsis capítulo 1. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancas como blanca lana, como nieve,
sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Imagínense 60 años después, Juan viviendo por fe, 60 años, todavía adorando a su Señor. Ya un hombre grande, desterrado en una isla, en la isla de Patmos, y tiene una visión gloriosa. Era el mismo Jesús de hacía 60 años atrás, y a la vez como que no era el mismo, ¿cierto? Un comentarista dice, cuando Juan se volvió para ver quién hablaba, no vio a otro que al Cristo viviente, a uno semejante al Hijo del Hombre, a quien había visto por última vez 60 años antes. Y algo que me encantó, ya no es el despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, haciendo alusión a Isaías, sino que ahora es el Cristo trascendente, triunfante, vestido con inconcebible majestuosidad y gloria. Es el mismo Jesús y a la vez no el mismo, con los mismos atributos humanos, pero investido con un poder y una majestad que inspiraban una reverencia temerosa. Querido, yo te pregunto, ¿cuál es el Jesús al cual tú adoras? ¿Al despreciado y al desechado entre los hombres, al experimentado en quebranto? ¿O a este Jesús trascendente, triunfante, majestuoso y glorioso? Cuando uno tiene esto de Juan, ver la ropa de Jesús distinta, tan distinta. Ya no era esa ropa que tenía el polvo de las calles de Israel. Ya no era la ropa que los romanos habían echado suerte. No era la ropa que le habían quitado mostrando su desnudez allá en la cruz y haciéndole pasar vergüenza a Cristo. Ahora era una ropa espléndida, majestuosa. No la ropa de un carpintero, la ropa del rey. Eso vio Juan. Ya no era Jesús con su ropa de carpintero. Ahora Jesús te veo en tu esplendor. Su pecho ya no estaba ahí herido. Ahora este pecho que Juan ve es el mismo pecho que él mismo se había recostado. ¿Se acuerdan? Cuando fue la cena. Cuando está Jesús y el discípulo amado recostado a su pecho y le pregunta, ¿quién es el que te va a entregar? Un cinto de oro, demostrando realeza, poderío, autoridad, como nunca jamás un gobernante humano va a poder tener. Su cabeza, sus cabellos y su rostro ya no estaban heridos por las espinas, ni sangrando por el dolor que ellas le daban. Su cabeza no tenía más sangre. Ahora muestra unos cabellos hermosos, mostrando que el dolor por el cual él padeció ya no podía más sufrirlo. Y no iba a dejar jamás volver a sufrirlo. Su rostro glorioso, un rostro que daba reverencia y cercanía a la vez. Sus ojos relucientes, vivos. Esos ojos que un día miraron a Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro que negó a Cristo. Esos ojos que develan todo lo que hay en nuestro corazón.
y donde no podemos esconder nada ante Él. Sus pies ya no dejaban ver las marcas de los clavos por la hermosura y brillo que tenían. Su voz y su boca nos siguen mostrando el poder de su palabra. Y sus manos son las manos que sostienen a su iglesia y que también sostienen la vida de cada uno de sus hijos. Por esto la iglesia primitiva anhelaba que Jesús viniera, porque no era el carpintero, era Dios que había prometido volver por ellos. Hermanos, nosotros los creyentes tenemos que entender el sacrificio de Cristo y por eso también Dios nos permite pasar por ciertos sufrimientos para que entendamos un poquitito nomás el gran sufrimiento de Él. Pero nos deja la resurrección para que tengamos la esperanza de verle, la esperanza de gozarnos en Él, la esperanza de ver el día de mañana a este Cristo glorioso, exaltado a lo sumo, para bendecirnos. Ahora yo sé que esto es muy difícil a veces entenderlo, porque uno lee la Escritura y pareciera que el día lunes volvemos a como un ritmo casi normal. Ahora déjame darte 3 cosas importantes, porque acá, versículo 25, vamos a volver atrás un poquito, versículo 25 en adelante, de Lucas 24. Ustedes saben que Jesús se encontró con 2 hombres que habían ido a Jerusalén, habían visto a Cristo morir y estaban como muy tristes. Y en el versículo 25, Jesús al lado de ellos dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y acá vemos que Jesús se enojó, ¿cierto? Se enojó muy fuerte, porque les dice a estos hombres, a estos judíos que iban en el camino de Emaús, los trata de, esta versión por lo menos 2 cosas, los trata de insensatos y tardos de corazón. En otra versión no sé cómo diría, ¿qué dice tu versión? Necios, ¿Ya? tardos y les cuesta creer. Bueno, necios y que les cuesta creer. Y uno dice, pero ¿y por qué se enojó tanto Jesús? Porque podríamos esperar un Jesús más compasivo, ¿cierto? Como, bueno, pero Señor, ten misericordia de nosotros, ¿viste? Y acá no, Jesús va de frente y ¡pum!, le lanza insensatos, tardos para creer. O sea, necios y al otro lado, tardos para creer significa incrédulos. No estaban creyendo. Ahora habían escuchado de Jesús. ¿Te acuerdas lo que decía el capítulo 22, versículo 7? Cuando Jesús está con los suyos. ¿Te acuerdas, no? ¿Qué dijo? Era necesario que el Cordero Pascual fuera sacrificado. Y les dice por qué. Esta palabra necesario aparece en 4 oportunidades. En el versículo 7, 26, en el 44 y en el 46. Aparece la expresión necesario. Era necesario. Es necesario. Y acá, versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Entendemos versículo 26 bien? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, hablando de su muerte? Pero para algo. El texto lo dice, para que muriera, pero también dice, y que entrara, ¿dónde? En su gloria. Por eso era necesario. Era necesario que Él muriera por el hombre, para que el hombre creyera. Pero ese era el beneficio ¿para quién? ¿Para quién era el beneficio cuando Cristo murió en la cruz? ¿Era un beneficio para Él?
¿Hacía más Dios a Jesús morir en la cruz? No lo hacía más Dios. Él seguía siendo Dios. ¿Quién fue el beneficiado cuando Cristo muere en la cruz? Es el hombre, no es Cristo. Hermanos, Cristo nos hizo un favor. No nosotros a Él a nosotros. No, el Señor tiene que esperarme. Yo voy a creer en Él cuando yo quiera creer en Él. Y no, esta gente no capta que el favor fue hecho por Cristo a nosotros y ningún favor nuestro hacia Él. Él seguía siendo Dios. Escucha bien, Él seguía siendo Dios si ni nacía. ¿Estamos de acuerdo? Si ni nacía, Él seguía siendo Dios. Él no necesitaba de ninguno de nosotros para seguir siendo Dios, porque Él era y es Dios. Lo que hace Cristo es para beneficiar a nosotros. Y, en primer lugar, era porque con esto Él demostraba su plena deidad y absoluta divinidad. Y Él, lo dice el texto claramente, y entro una vez más en mi gloria. La gloria que Él había dejado en su encarnación. Entonces mucha gente piensa que Cristo vino y como que, bueno, vamos a ver si creemos en Él. No estoy tan convencido que sea como Dios. ¿Saben la respuesta que daría Cristo a ese tipo de personas? ¿Qué respuesta le daría? En amor. Le diría, necio. ¿No entiendes? ¿No entiendes que el favor que te he hecho jamás nadie lo va a poder igualar? Les abre 3 cosas Dios. Cristo abre 3 cosas. Versículo 31. Cuando estaban hablando con Jesús, en el versículo 30, estos hombres estaban a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 31. En esta versión dice, por lo menos, entonces les fueron abiertos, ¿qué cosa? Los ojos y le reconocieron. Ahora pregunta, ¿quién abrió los ojos a quién? Fueron los hombres que estaban en Emaús que dijeron, no, pero él es Jesús, o sea, está clarito que es Jesús. No, fue Jesús quien abrió sus ojos. Fue Él quien dice el texto, entonces les fueron abiertos los ojos. Alguien tuvo que abrir sus ojos para poder reconocer quién es Jesús. Verso 32. Una cosa más que se abre, no solamente los ojos. Y se decían en uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría? ¿Qué cosas? Y cuando habla de abrir las Escrituras, es el hecho de decirle, cuando Él lo mostró, le mostró claramente, miren el versículo 27, ¿qué le mostró? Y comenzando desde Moisés, eso es el Pentateuco, y siguiendo por ¿cuántos profetas? Todos los profetas. Les declaraba, ¿en cuántas Escrituras? En todas las Escrituras, lo que de Él decían. Que el Cordero Pascual debía ser sacrificado. Él les abrió las Escrituras. Y ya con los discípulos viene una tercera puerta que se abre. Versículo 44 para entender el 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Vuelve a repetir, en la ley de Moisés, en los profetas
y en los Salmos. Verso 45. Entonces los discípulos entendieron. ¿Esto dice el texto? No dice eso el texto. ¿Qué dice el texto? Entonces se abrió el entendimiento para que comprendiesen. ¿Quién les abrió el entendimiento? Jesús. Y uno dice, oh, pero entonces yo no tengo ninguna participación en esto. No. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y nosotros solamente polvo de la tierra. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Allí hay un para qué, ¿cierto? Y ese para qué dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. 3 cosas que Cristo hace. Les abre los ojos, les abre la Escritura y les abre el entendimiento con un propósito para que comprendieran las Escrituras. ¿Qué significa comprender las Escrituras, hermanos? Es que la Escritura empieza a transformar mi vida. Si no estoy siendo transformado por la palabra de Dios, es porque yo creo que la entiendo, pero no la estoy ni entendiendo ni comprendiendo. Tiene que haber un cambio y lo vamos a ver la próxima semana, si estamos con vida y salud. Verso 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En cuántas naciones? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el plan estaba completo. Necesario que el Cristo padeciera y resucitase. Versículo 47. Esto debía ser predicado y llevando el nombre de Cristo para llevar arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. La palabra naciones en el griego, en algunas partes, especialmente cuando Pablo habla, es la palabra taetne. Y taetne son los grupos étnicos. Es decir, todo grupo étnico del mundo tenía que saber y tiene que saber de la salvación que hay en Cristo Jesús. Por eso cuando utiliza la palabra naciones es muy importante y dice comenzando desde Jerusalén. Esta predicación, hermanos, tenía 2 propósitos y con esto termino. 1, salvar a los que creían, entendiendo que debían arrepentirse para recibir el perdón de sus pecados. Y lo otro, que esta predicación no era exclusiva de un grupo étnico, sino que en todas las naciones del mundo este evangelio tenía que llegar y tiene que llegar todavía. Nosotros tenemos el privilegio en esta tierra de habla española de tener la Biblia traducida en 50 versiones distintas. Y hay lugares en el mundo donde no tienen ni un solo versículo de la Escritura. Cristo se quiere honrar en ti y en mí. La sangre preciosa de Cristo. La sangre que nos dio redención. La sangre que nos hizo hacernos uno con Cristo. Su sangre que nos purifica. Su sangre que nos preserva del mal. Su sangre que nos lleva a entender que no hay motivo mayor para la santidad que el que viene de las venas de Jesús. Si quieres santidad, la sangre de Jesús nos dice el camino. El camino fue el sufrimiento, resurrección, exaltación, tiene el retorno. Hermano, que Dios nos bendiga. Va a haber una semana donde muchos van a recordar.
Pero escucha bien, no todos van a ser transformados. Y nosotros tenemos que anhelar ser transformados por Cristo. Que Él abra nuestros ojos. Que Él abra su palabra a nosotros. Y que Él abra nuestro entendimiento para que nuestra vida siga siendo transformada, como se dice, por el poder de su palabra. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es en ella donde encontramos todo esto, Señor. Y eres tú, Señor, es tu Espíritu Santo, el que viene, el que está en nosotros ya morando, al cual tú dejaste, Señor, para bendecirnos, para ayudarnos a entender tu palabra. Señor, te ruego con todo mi corazón que tú nos ayudes a entender tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento y que eso, Señor, nos lleve a ser hombres y mujeres transformados por ti, Señor. Que entendamos que el sacrificio tuyo fue únicamente para beneficiarnos a nosotros. Señor, ayúdanos a ser más agradecidos delante de ti y por ti. Señor, haznos ver un poquito de tu gloria como lo vio Juan en su plena plenitud, Señor. Cómo él pudo verte a ti después de 60 años, ya no al humillado, ya no al Cordero, sino ahora al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Señor, ayúdanos a alabarte y adorarte a ti por lo que eres y por quien eres. Dios por sobre todo el universo. Gracias, Señor, por haber mirado nuestra bajeza y en esta bajeza haber tenido misericordia y habernos dado la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Te adoro, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias, Señor.